Bueno, chicos, pues nuevamente vamos a comenzar. Por favor, quiero que busquen ustedes en su libro, en la página número 202, y allí es donde vamos a comenzar a trabajar. Primero, vamos a ver que Arrhenius utiliza una forma interesante de definir los ácidos. Esas son precisiones que ustedes deben tener, que ustedes deben conocer, precisiones básicas. Arrhenius dice que los ácidos son como donadores de protones, ¿verdad? Pero también el mismo Arrhenius se dio a la tarea de definir a las bases. Y Arrhenius dice, ¿verdad?, que las bases son aquellas que se encargan de donar los iones hidróxido. Aquí lo vemos, ¿verdad? Son aquellas que se encargan de donar iones hidróxido. Eso es lo que dice Arrhenius. Ahora, vamos a esta parte donde dice vamos a reflexionar. En esa parte, para que ustedes se familiaricen un poquito más con este asunto de los ácidos y las bases. Por ejemplo, dice allí, solamente vamos a leer los usos de esos ácidos. Ayúdame, por favor, Sofía Nucamendi, con el inciso A y el inciso B. Estos ya. Dice, ¿me escucha? Perfectamente. Ácido sulfúrico H2SO4 utilizado en las baterías de los automóviles. El ácido nítrico HNO3 muy útil en la industria de los fertilizantes. Muy bien. Por si alguno, recuerden que ya vimos en casa, ustedes tienen productos ácidos y productos básicos, pero hay más. Y aquí vemos nosotros estos ácidos que son utilizados en la industria. Por ejemplo, ustedes saben que las baterías, ¿verdad? De repente pudieron haber escuchado a papá decir, es que ya se regó el líquido o el ácido de la batería. ¿Qué tipo de ácido será? Allí está, nos los está reafirmando. Y el otro, el ácido nítrico, dice que se utiliza en los fertilizantes, el abono químico que se le pone a algunas plantas. Posiblemente ustedes han visto que mamá compre unos granitos, unas bolitas, y ella dice, bueno, ¿qué es eso, mamá? Ah, es el abono para las plantas. Ah, bueno, la base del abono, pues ahí está. Muy bien. Danielita, si me ayudas con el inciso C y el inciso D, por favor. El ácido de nítrico HNO3 muy útil en la industria de los fertilizantes. No, era el C, Ok, hija. sí. El ácido acético CH3COOH que le da el sabor al vinagre. Hidróxido de magnesio MgOH2, componentes principales de los antiácidos. Muy bien, gracias. Ahí ya les había mencionado el nombre científico del vinagre es el ácido acético, pero nosotros comúnmente lo conocemos, ¿verdad? Como el vinagre. Comercialmente lo conocemos así. Y el hidróxido de magnesio, ¿verdad? Es un componente utilizado en los antiácidos. Dicen de repente, cómprame un Melox, ¿no? Hasta salió un comercial allí. Bueno, pues ese es el agente activo. Ese es el agente activo de los antiácidos. Ya usted le puede decir a su papá, ¿sabes cuál es el agente activo de ese producto que estás consumiendo? Pues es este. Muy bien. Ayúdame, Alexa, por favor, con los dos últimos. Ok. Hidróxido de calcio, CaOH2, conocido como cal, es utilizado en construcción. Hidróxido de amonio, NH4OH, componente principal de algunos productos de limpieza doméstica.
Muy bien. De repente ustedes pueden escuchar que en casa tal vez dice, mamá, pásame la amonia. ¿Y eso qué es? Ah, pues el limpiavidrios, el quitacochambre, ¿no? El Mister Músculo, ¿verdad? Esos productos que se utilizan en la limpieza, ahí están sus nombres científicos, conózcanlo ustedes. El hidróxido de calcio, recuerdo que hace 2 clases alguien mencionaba la cal, me parece que fue Evelyn, mencionaba ejemplo de base la cal, y ahí está su nombre científico, el hidróxido de calcio. Muy bien, entonces avanzamos, solamente quería que ustedes tuvieran conocimiento de los productos que muchas veces pueden tener ustedes en casa o podemos tener contacto con ellos y uno puede decir, ah, caray, no sabía que eso era un ácido o una base. Pues sí, para que ustedes se den cuenta que ese asunto de la química, pues es asunto de nuestra vida cotidiana. No todo en la química es algo impráctico, algo que no se pueda hacer tangible, sino todo en la química tiene su aplicación. Vamos a continuar. Seguimos, dice aquí, por otro lado, aunque los ácidos y las bases forman iones al disolverse en el agua, no todos se ionizan con la misma intensidad. Y eso da origen a algo más que quiero que ustedes lo vean. Muy bien. ¿Me ayudas a leer, por favor, Daney? Espero que esta vez sí puedas ver la pantalla. El comportamiento de los ácidos y las bases depende de cuántos iones formen al momento de la disolución acuosa. El ácido clorhídrico, por ejemplo, produce más iones que el ácido acético del vinagre. Debido a esto, el foco brilla más intensamente en el clorhídrico que en el acético. Muy bien. Entonces dice, sí, ¿verdad, Keilita? Pero lo puedes hacer allí desde tu casa. Keilita dice, cómo extraño los experimentos. Nosotros también, pero algunos los puedes hacer allí desde tu casita. Bien, aquí nosotros nos damos cuenta que dependiendo del comportamiento, ellos lo hicieron a través de un circuito eléctrico y dijeron, pusimos las sustancias y el foco no daba la misma intensidad con todas las sustancias. Eso nos lleva a generar algo. Dice, sí, no todos reaccionan de la misma manera y eso nos permite clasificarlos, ¿verdad? En ácidos fuertes o ácidos débiles. También nos permite identificarlos como bases fuertes y como bases débiles. Ahí menciona el ácido clorhídrico. Yo les decía, el ácido clorhídrico lo tenemos en el estómago. De repente es componente principal del jugo gástrico y es un ácido muy fuerte. Sin embargo, yo siempre les digo a mis alumnos de prepa que vemos del área, Dios tan maravilloso que permite, ¿verdad?, que ese ácido esté alojado en nuestro estómago sin causarnos mayor daño. Pero hay otros ácidos un poco más débiles, por ejemplo el vinagre, ¿verdad? Allí lo menciona. Entonces, quedémonos con ese asunto. Hay ácidos fuertes, hay ácidos débiles, hay bases fuertes, hay bases débiles. Avanzamos. Muy bien. Voy a pedirle por favor a Abraham si puede ayudarnos con la lectura, pensando en esto. ¿Me escucha? Sí, perfectamente. Ok. Pensando en esto, el bioquímico Dinamarqués
Peter Lauritz Sorensen creó en 1999 una forma más sencilla de trabajar con este intervalo de concentraciones a las que llamó una potencial hidrógeno, o pH, la cual es una forma conveniente de describir la concentración de iones hidrógeno y en consecuencia una medida de la acidez de las sustancias. La escala desarrollada por Sorensen va del 0 al 14, como se muestra en la figura 4.12, y está dividida en 3 secciones. Un pH menor de 7 es ácido de pH 7, es neutro, y un pH mayor de 7 es básico. Muy bien, gracias. Entonces, solamente antes de pasar a lo que leyó Abraham, aquí en la tablita, muchachos, nosotros podemos observar algunos ejemplos, ¿verdad?, de lo que les mencionaba. Ácidos fuertes, tenemos el ácido clorhídrico, el ácido sulfúrico, ácidos débiles, ácido acético, ácido carbónico. Dentro de las bases fuertes, hidróxido de sodio, hidróxido de potasio, y dentro de las bases débiles, el amoníaco y el hidróxido de aluminio. Muy bien, ahora sí, dijo Abraham que, voy a preguntar, Rachel, según la lectura, ¿cómo se llamó el científico? O por lo menos dime el apellido, ¿cómo es el apellido del científico que se encargó de establecer la escala de pH? Sorensen. Sorensen, muy bien. Chicos, hay que tener sus cámaras encendidas, gracias. Sorensen, perfecto. ¿Cómo podemos nosotros entender la escala de pH? Dice que según Sorensen estableció una escala que va de 0 a 14, donde un pH menor a 7, ¿verdad? Menor a 7, se considera como un pH ¿de qué tipo? Cualquier valor de pH menor a 7. Ácido. Es un ácido, es una sustancia ácida. Y cualquier sustancia que tiene un pH mayor a 7 se puede considerar como una sustancia Básica. básica. Allí lo establece la gráfica, si es que me están siguiendo. Tenemos algunos ejemplos, ya hemos revisado algunos, hemos leído otros y aquí se le siguen sumando productos a la lista para que ustedes los tengan. Por ejemplo, el refresco, abusados, aquellos que les gusta mucho consumir el refresco, ¿verdad? No le voy a decir quién, levante la mano quién, pero no, cada uno sabe. Si a usted le gusta mucho consumir el refresco, tenga cuidado porque le puede producir una gastritis, ¿no? Un problema allí digestivo porque el refresco es muy ácido. Miren, pH de 2, muy ácido. El jugo de tomate es ácido, ¿verdad? Es ácido. Y peor si lo tomamos nosotros con conservador, es decir, procesado. Siempre va a ser mejor consumirlo de manera natural. Si a usted le gusta el jugo de tomate, ya sabe, siempre procure hacerlo natural. Dentro de los, mire la leche tiene un pH ácido. El jabón, un pH básico, ¿verdad? Los limpiapisos, básico, y finalmente el quitacochambre también. Hay varias formas de cómo nosotros podemos medir el pH. Uno fue el que vimos la clase pasada, donde dijimos que a través de el indicador de Colmorada, pero también se nos dice aquí que existe un aparatillo. Vamos a ver.
¿Me puedes ayudar a leer, por favor, Rachel? Para determinar. ¿Me escucha? Para determinar el pH. ¿Sí se escucha? ¿Se escucha? Si me puedes ayudar a leer. Adelante, Rachel. Sí, te escucho perfectamente. Un medidor de pH metro. Basta con introducir los electrodos en la disolución y el instrumento nos dará una medida directa. Otra manera de medirlo es mediante indicadores naturales o sintéticos, pues estos registran colores diferentes a valores distintos de pH. Muy bien, excelente. Ahora, ¿para qué nos sirve a nosotros conocer? ¿Para qué nos sirve a nosotros conocer este asunto, si es ácido, si es básico? ¿Por qué tanto interés en conocer si una sustancia es ácida o una sustancia es básica? Ayúdame a leer, por favor, Danielita, una aplicación. Una aplicación muy importante en la determinación del grado de acidez de una sustancia en la preparación de la disolución amortiguadoras. Muy bien. Ahí tenemos nosotros un uso. La preparación de soluciones amortiguadoras. Si yo voy a aplicarlo a mi salud. Si yo siento un cuadro de acidez, ¿verdad? ¿Qué puedo hacer? A ver, díganme ustedes. Si ustedes de repente sienten un cuadro de acidez, ¿qué sugieren ustedes que pudiéramos hacer? Imagínense que les arde mucho su estómago, ¿no? Y dicen, ¿qué hago? ¿Qué sugieren ustedes? Algunas. ¿Perdón? Tomar unos antiácidos para que se vuelvan neutros. Muy bien, gracias, Brisa. Tomar unos antiácidos para que se vuelva neutro. Antes también pudiéramos dejar de consumir sustancias que sabemos que son ácidas, ¿verdad? Porque si yo ya sé que eso me está ocasionando el problema, pues paso número 1, dejo de consumir. Paso número 2, una solución básica. ¿Para qué? Para que esa solución, ¿verdad?, haga el efecto de un amortiguador. Es decir, no vaya tan directo el golpe, ¿verdad? En ocasiones hay, no sé si a ustedes les ha tocado, cuando les recetan un medicamento que el doctor considera demasiado fuerte, siempre les dice, pues, van a tomar el omeprazol o cualquier medicamento que sirve para aliviar un poquito el ardor estomacal, porque les dice, es que este medicamento que le estoy recetando irrita mucho el estómago, entonces también debe acompañarlo de otro medicamento que ahora nosotros aprendimos, ¿verdad?, que ese medicamento o esa tiene una función que nosotros podemos decir es una función amortiguadora. Fíjense, otro dato interesante, la situación del jardinero. Coincidencias de la vida, ¿verdad? Me regalaron una flor como la que están viendo ustedes ahí en su libro e investigando precisamente sobre esta planta, ¿verdad? Miren lo que descubrí. Ayúdame a leer, por favor, Daney, si puedes leer, Un buen jardinero.
Un buen jardinero sabe que el control del pH del suelo es muy importante para el crecimiento de las plantas. El color de algunas flores, como las hortensias y las dalias, varía dependiendo del pH del suelo. Son azules en suelos ácidos y rosas en suelos básicos. Muy bien. Permítanme tantito. Voy a moverme de la cámara porque quiero mostrarles algo. No sé si alcanzan ustedes a ver. ¿Ven o no? Es una planta, ¿verdad? Es una planta, exactamente. No se nota mucho. Sí, no nos ayudó la... No nos ayudó la cámara. Pero es una planta como las que se muestra ahí en su libro, ¿verdad? Pero la mía tiene flores de este aspecto y algunas de este aspecto. Y entonces, como dice allí su libro, el aspecto de las flores en la misma planta muchas veces se debe a las variaciones de pH. Entonces yo aprendí, ¿verdad? Que en el caso de mi planta hortensia, yo puedo manipular el color de flores que quiero de esa planta. Interesante, ¿no? Al menos para mí, ¿verdad? Que tengo la oportunidad de tener esa plantita en casa, pues sé que tengo esa oportunidad también de variar un poquito el pH, posiblemente agregándole una disolución de vinagre, ¿verdad? Vinagre diluido en agua, de repente ponerle y tiene que cambiar la coloración y la tonalidad de esas plantas. Nada más como un dato curioso que a veces nosotros pues no tomamos en cuenta, ¿no? Y damos por hecho muchas cosas. Entonces, esa misma planta puede dar tonos diferentes dependiendo el suelo donde esté plantado. Y también para reafirmar pues que este asunto de los ácidos y las bases es extenso y a la vez impresionante también. Hay muchas aplicaciones. Y finalmente vamos a introducirnos al tema de la neutralización, es decir, reacción entre ácidos y bases. Pero hoy solo vamos a introducirnos. Quiero decirles por inicio de cuentas que la neutralización pues es algo fácil de entender. Si yo tengo un pH muy básico, entonces la lógica me dice que yo debo incrementar, ¿verdad? El consumo de ácidos para que de esa manera se vaya equilibrando la balanza y entonces yo llegue a la neutralización. En eso consiste el proceso de neutralización. Si algo está muy ácido,
le agrego más base, más base, más base, más base, más base, más base, de tal manera que llega al equilibrio. Y si algo está muy básico, entonces le agrego más ácido, más ácido, más ácido, más ácido, más ácido, hasta que yo logre la neutralización. La próxima clase, muchachos, vamos a ver este proceso de neutralización a través de una reacción. A través de una reacción. Tarea, actividad. Van a ir ustedes a la página número 203 y entonces en internet van a investigar, ahora sí, lo que tiene que ver con la disociación de estos ácidos y estas bases. Y van a poner allí, pueden poner, cómo es la disociación del ácido sulfúrico, cómo es la disociación del ácido nítrico. La escriben la reacción de disociación de esos 6 ejemplos, de esos 6 compuestos. ¿Queda clara la tarea? ¿Sí? No. Investigar las reacciones, las ecuaciones de disociación de estos ácidos. ¿Cuáles ácidos? El ácido sulfúrico, el ácido nítrico, el ácido acético, el hidróxido de sodio, el hidróxido de calcio y el hidróxido de amonio. ¿Sale? Investigar y escribir, obviamente, las disociaciones de esos compuestos. Los primeros son ácidos, los segundos son básicos. Voy a dejar de grabar. No se desconecten, por favor.